Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Camilo Roa y les doy la bienvenida a esta serie de reflexiones de crianza alrededor del tema de la comunicación asertiva. Considero que las habilidades de comunicación son de gran utilidad en la experiencia de ser papás y de ser educadores, porque favorece poderosamente el vínculo. Sentido Vital es una propuesta de cambio cultural que promueve la calidad de la vida a través del despliegue de experiencias, que pueden ser talleres, conferencias, encuentros, en donde siempre estoy promoviendo cuatro aspectos fundamentales para el desarrollo humano. La conciencia, o sea, el vivir la vida más conscientemente, más despiertamente. El cuidado como un valor esencial que nos hace seres no peligrosos para nosotros o para los demás o para lo demás. El sentido como esa posibilidad que tenemos de darnos cuenta de lo valioso de la vida, de lo valioso de lo que nos pasa, a percibir valores, y la acción como algo que materializa nuestros propósitos, nuestras intenciones, y todas estas teorías que son fabulosas, pero que a veces nos cuesta trabajo llevar a la práctica. Entonces les doy la bienvenida a este espacio en donde desde la reflexión de la comunicación asertiva yo busco que nos acerquemos al conflicto, a las tensiones, como una oportunidad de crecimiento, que podamos contar con herramientas de prevención, de manejo, que faciliten la interacción y la convivencia al interior de la familia y que podamos también fortalecer ese ambiente de crecimiento personal y de crecimiento comunitario también. Bueno, mm, todos queremos una vida buena. Para mí el tema vida buena es muy importante. Siempre estará presente en esta reflexión. Ustedes y yo estaremos de acuerdo que como papás queremos lo mejor para nuestros hijos y para nosotros. Y cuando yo le pregunto a los padres de familia qué quieren para sus hijos, pues en general estamos siempre de acuerdo que queremos lo mejor, que sean felices, que la vida no les quede grande, que puedan disfrutar y estar bien a pesar de lo que la vida les presente y que a medida que vayan creciendo también vayan fortaleciendo y descubriendo y conservando recursos internos que les permitan enfrentarse a la vida y que puedan realmente también ser útiles a la sociedad, que sean buenos ciudadanos. Pues todo esto es la vida buena. Y el tema de la educación me gusta mucho enfocarlo como el arte de crear condiciones favorables. Somos como jardineros. Entonces, las reflexiones de crianza todas estarán enfocadas hacia eso, hacia nuestra labor de jardinería, de crear condiciones como un campesino que crea también las mejores condiciones posibles, lo más favorable, para que ese cultivo, esas plantas, den sus mejores frutos, o sea, disfruten, pero en presente continuo, o sea, cada momento tiene unos retos, unas exigencias, unas experiencias distintas. Entonces, que también como papás podamos ir en cada etapa de la vida teniendo herramientas acorde al desarrollo de los niños. Bueno, el desacuerdo siempre estará presente. Somos seres singulares, somos seres humanos que estamos siempre con esta experiencia, viviendo una experiencia de singularidad, o sea, ustedes, sus hijos y yo, cada uno somos un original y el encuentro de originales pues genera encuentro en la diferencia y eso muchas veces genera tensión, conflicto y pues es algo con lo que tenemos todos que aprender a vivir y aprender a convivir, a crecer a partir de la diferencia y a estar juntos en la diferencia. Entonces, los conflictos siempre estarán, los desacuerdos siempre estarán ahí presentes y pues podemos ir entendiendo que los conflictos son desacuerdos de alto voltaje, o sea que a veces se suben las tensiones, a veces se sube el calor de esos desacuerdos y pues nos enfrentamos a situaciones que pueden ayudarnos a crecer, ayudarnos a mejorar, ayudarnos a ser mejor familia, mejores personas
Yo diría que esos son los buenos conflictos, pero también a veces hay conflictos que no aportan nada y que más vale identificarlos a tiempo y soltarlos porque sabemos desde un principio que eso no va a funcionar o que eso no va para ningún lado. También en relación con los conflictos, es importante que nos acordemos siempre que para que haya un conflicto se necesitan dos o más personas. O sea que estamos hablando siempre de un tercero que hay entre un yo y un tú y es nosotros. Y esto es una invitación también a cuidar el nosotros. No solo a cuidarte y a cuidarme, sino a cuidarnos. Pero también que lo miremos como desde una perspectiva de un conflicto que puede ser con nosotros mismos. Y yo creo que todas estas reflexiones sirven también para eso, porque a veces somos duros inclusive con nosotros mismos. Cuando hablamos de relaciones, de interacción, de interdependencia, es muy importante que entendamos que es posible ir madurando en esa interacción, de tal forma que también maduremos para la paz y vamos madurando para el conflicto. A veces sentimos que no estamos listos para el conflicto. Y los conflictos con nuestros hijos a veces son conflictos bastante desbalanceados porque ellos son niños o adolescentes, son menores de edad y no siempre tenemos como esa posibilidad de entender bien cómo enfrentarnos a esta situación. Lin Yutang decía que los conflictos existen siempre. Entonces, pues la idea es no huirles, no salir corriendo, no evitarlos, sino pues también estar dispuestos a comprenderlos, enfrentarlos y también crecer a partir de ellos. Ante el inevitable conflicto, algunas personas se instalan. Instalarse en el conflicto quiere decir que seguimos ahí dándole vueltas, lo traemos otra vez, recordamos, nos volvemos como ciclotímicos en repetir, repetir, como el hámster que está en la ruedita caminando y dándole y dándole. Otros se endurecen, se defienden o atacan, ¿no? Asumen una actitud de pronto como de erizo, ¿no? O de huida. O sea, tenemos cada uno de nosotros distintas estrategias ante el conflicto y aquí estamos hablando de aprender, de crecer, o sea que podamos actuar ante el conflicto de una manera más sabia. Los cuatro acuerdos es algo que favorece muchísimo. Como estamos hablando de comunicación asertiva, es importante también que tengamos en cuenta que asertividad, que se escribe con S, no es de acertar con C, o sea, de dar en el blanco, sino tiene que ver con algo que no vibra con la permisividad, la pasividad, la agresividad, la manipulación o la impulsividad. A veces se confunde eso, ¿no? Como que yo soy asertivo, entonces soy directo y ni siquiera pienso lo que voy a decir. La asertividad es más bien crecer juntos, es conversar, es poner las cosas claras, es acercarse a la verdad, es tener en cuenta al otro, tiene que ver con la empatía, pero también tener en cuenta las propias necesidades y los propios sentimientos, o sea que es una empatía personal, pero también con el otro, y desde ahí construir, pero se construye desde la diferencia, donde se vale el disenso, se vale no estar de acuerdo, se vale un no por respuesta, tanto para darlo como para recibirlo. En asertividad es muy importante tener en cuenta esto del no. Hay muchos papás, muchas mamás que les cuesta trabajo decir no. Igual hay muchos niños y muchos adolescentes que les cuesta trabajo recibir un no por respuesta, pero también en la interacción entre ellos a veces les da pánico o se les dificulta decir no. Y esto del sí y el no, si nos ponemos a pensar en temas de convivencia ya la adolescencia, en temas de prevención, factores de riesgo, pues es muy importante desarrollar asertividad, confianza en uno mismo, ¿no? Confianza también en los propios valores. Entonces, esto de la asertividad es fundamental como reflexión y como faro de crianza y tiene que ver con actuar entonces desde el respeto, la dignidad del otro, la dignidad propia, la dignidad del nosotros, la conciencia, el darse cuenta, los valores como el cuidado, como el respeto, como la cooperación,
y no desde la reactividad o la emocionalidad o el impulso, ¿no? Porque muchas veces podemos estar actuando desde nuestra parte reptiliana, nuestro cerebro animal, mamífero, ¿no? Que reacciona, que pone, marca territorio, o desde la emoción, nos podemos dejar llevar por la ira, por la culpa, por la envidia, a veces por el enamoramiento, por la euforia. Entonces estamos hablando más de una interacción asertiva en cuanto a que es una interacción más consciente, más cuidadosa y que se ilumina por los valores universales. Bueno, comunicación asertiva. Es importante entonces también repasar aquí, retomar algo que con seguridad todos sabemos, que son elementos clave de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación entre seres humanos, estamos hablando de que hay actores, los papás, los hijos, esto para el trabajo sirve también, ¿no? O en el colegio, están los educadores, está el equipo de apoyo, estamos siempre como humanos interactuando, pero hay en ese yo, tú, nosotros, pues estamos los actores que siempre aparecen, ¿no? Y sobre los que estamos interactuando. Entre yo y tú hay un nosotros, hay un vínculo. Y los vínculos los pongo ahí en recuadro porque me parece que son esenciales. Y en reflexiones de crianza siempre el tema del vínculo estará apareciendo como un actor principal. O sea que hay también una relación que puede ser muy buena, muy positiva, muy de confianza, pero también puede ser pésima, puede ser vacía, fría. Entonces, la relación cálida, amorosa, de confianza, de cercanía, es lo que yo llamo un vínculo, ¿no? O sea, que sean buenos vínculos. En comunicación también hay canales. Está la palabra, el mensaje escrito, está hoy en día todos los canales digitales, está también la mirada, el abrazo, la presencia, ¿no? Todo comunica y todo envía también contenidos. En la comunicación siempre estamos compartiendo contenidos, ¿no? Hay contenidos tangibles, pero también contenidos intangibles. ¿No? Hay todo un mundo de comunicación verbal, de comunicación no verbal, de comunicación corporal y emocional. Y como otro elemento que es esencial en la comunicación es tener en cuenta las percepciones. A veces nos centramos muchísimo cuando estamos comunicando en lo que nosotros estamos sentipensando o queriendo transmitir, pero no siempre estamos pendientes, o por lo menos tenemos en cuenta que el otro puede estar percibiendo algo totalmente distinto a lo que yo estoy transmitiendo. Entonces, cuando hablemos de comunicación asertiva, vamos a tener en cuenta siempre también la posibilidad de que las percepciones no coincidan, ¿no? Por lo menos yo puedo estar transmitiendo algo y el otro percibiendo otra cosa. Y esto, pues, es un factor esencial en la comunicación sana, en la comunicación efectiva, en la comunicación saludable. Bueno, como el tema son los acuerdos, el libro de Miguel Ruiz arranca mm, como haciendo una reflexión sobre que los seres humanos, como hemos recibido durante años una educación por parte de nuestros papás, la cultura en la que hemos crecido, nuestros educadores, nuestros maestros, la moda, tantas cosas que están influyendo sobre nosotros desde que llegamos al mundo, muchas veces podemos estar moviéndonos sobre acuerdos que son más bien como de domesticación y ni nos damos cuenta. Entonces, el tema de los acuerdos es fundamental porque los acuerdos finalmente son como guías, faros, pactos o declaraciones, como paradigmas, convenios que hemos hecho con el mundo, con nosotros mismos, y que nos llevan a actuar de determinada forma, porque influyen poderosamente, y como educadores que somos, es posible que estemos también a veces repitiendo acuerdos que recibimos y que ya están anticuados, pero como que no, si estamos en piloto automático o no tenemos otras alternativas, los podemos estar repitiendo y pasándoselos a las siguientes generaciones. Acuerdo viene de acordare, a, hacia, cordis, corazón,
O sea que acuerdo viene de unir corazones. Cuando establecemos un acuerdo con alguien, cuando nos ponemos de acuerdo, no solo es un acuerdo de tipo racional, legal, sino se espera, y más en familia, que sea un acuerdo que surja también de la convicción, del corazón, de la cooperación, de la admiración, de la confianza. Entonces, para enmarcar esta reflexión de los cuatro acuerdos, pues arrancamos por ahí, pero también recordando que hay acuerdos que de pronto son anticuados. Entonces yo desde aquí los invito a que ustedes revisen sus propios acuerdos y me parece que una forma muy interesante de hacerlo es desde los refranes, los dichos populares. Entonces aquí tengo algunos que me parece que son mandados a recoger o a revisar y que nos pueden indicar esto de cómo están mis propios acuerdos en temas de educación, de género, en temas de costumbres, en temas de lo que es el desempeño, el rol, ¿no? De papá, mamá, hijo, hombre, mujer, y que nos pueda esto como servir para darnos cuenta y avanzar por la vida de una manera cuidadosa. La letra con sangre entra, eso es un clásico. Loro viejo no aprende a hablar. El que pega primero, pega dos veces. Al que no quiere caldo, se le dan dos tazas. Porque te quiero, te aporreo. Los hombres no lloran. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Cuando el río suena, piedras lleva. De tal palo, tal astilla. Amor se escribe con llanto. Bueno, esto es una muestra para que reflexionemos sobre los acuerdos sobre los que nos movemos en la crianza y en general en la vida. Y siempre les recuerdo la importancia de mirarlo no solo hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cuáles son los acuerdos también que yo he establecido conmigo mismo que me llevan a tratarme como me trato, que me llevan a un autoconcepto, a una autoestima como la que funciona? Y cuando me observo ante el espejo, de pronto salen cosas que vale la pena conservar, pero también otras que vale la pena revisar y dejar atrás. Bueno, el libro de los cuatro acuerdos surge de este médico, Miguel Ruiz, que en un momento de su vida tiene un proceso de transformación. Y él presenta el libro como un camino de transformación, desde una sabiduría de los toltecas. Él se pone a investigar este tema y saca una propuesta desde estos acuerdos, pero sobre todo como con una intención de crear un camino de despertar, ¿no? Un camino de conciencia, un camino de no comer cuento, de salir de ese piloto automático, de esa anestesia y que podamos desde ahí tener una convivencia distinta, más gratificante y más amable con nosotros mismos y con los demás. Entonces plantea cuatro acuerdos que vamos a ir desarrollando en las reuniones posteriores. El primer acuerdo, que es el uso cuidadoso de la palabra. El segundo acuerdo, la importancia y las ventajas de no tomarse las cosas personalmente. El tercer acuerdo, el que nos invita a no hacer suposiciones, a acercarnos a la realidad, a las cosas como son. El cuarto acuerdo, dar lo mejor de uno mismo. Y surge un segundo libro de Miguel Ruiz y de su hijo que se llama El Quinto Acuerdo. Tiene un muy buen resumen de los cuatro acuerdos y plantea un quinto acuerdo en relación con la escucha y con el no creer, o sea, como con desarrollar el hábito de dudar de todo, de ser escéptico, pero aprender a escuchar, tanto de afuera hacia adentro como nuestra voz interior. En el primer acuerdo, y voy a hacer aquí una pasada pues muy rápida ya para cerrar esta primera reflexión, el primer acuerdo nos recuerda que la palabra tiene mucho poder creador o poder destructor. Uno con la palabra puede acariciar o puede golpear muy duro. Entonces nos invita a ser más cuidadosos, sentipensando. Sentipensar es un verbo que yo le encontré
a Humberto Maturana, un biólogo chileno, que siempre dice que estamos lenguajeando los seres humanos, pero el lenguajeo obedece a ese sentipensamiento constante. Entonces yo lo traigo acá para, en esta reflexión, decir, bueno, hay que ser más cuidadosos con la palabra y ser impecable con la palabra es sentipensar antes de comunicar. Y impecable en relación al pecado, ¿no? O sea, no pecar con la palabra y pecar en el sentido de no traicionarse a uno mismo, o sea, no llevarse la contraria, no decir cosas que uno no quiera decir o de las cuales se va a arrepentir. El segundo acuerdo es la importancia de poder observarnos y lo que nos llega, como poderlo elaborar de cierta forma que nos pueda como que no se quede instalado en nosotros, sino que podamos como soltarlo, ¿no? No tomarse nada personalmente, no quiere decir huir o hacerse el que aquí no pasó nada. Es esa posibilidad de ser más consciente de qué me pasa adentro con lo que me llega de afuera y conectar con la libertad que tenemos de elegir qué hacemos con lo que nos pasa, haciendo conciencia de las desventajas que tiene tomarse las cosas personalmente, pues nos desgasta energéticamente, nos hace fácil presa de los depredadores emocionales, o sea, de los internos, ¿no? El bajo autoconcepto, el pesimismo, pero también personas que nos pueden estar como chupando la energía, ¿no? Porque saben que nosotros caemos fácilmente en las provocaciones. Nos desgasta también en las relaciones, a veces nos refuerza esos hábitos que son como tóxicos de victimizar, llamar la atención, manipular, o nos lleva al tercer acuerdo que tiene que ver con hacer suposiciones, entonces nos aleja de la realidad, ¿no? O nos lleva a ser muy psicorrígidos, nos debilita el proceso creativo, nos hace inflexibles, la visión lateral, la visión de hondura, la visión de helicóptero se nubla. O sea, desde todo punto de vista es desventajoso. El tercer acuerdo que tiene que ver con no hacerse videos acerca de lo que nos pasa o acerca de lo que podría estar pasando o acerca de lo que nos va a pasar. Y es más bien acercarnos a las cosas tal y como son, la vida tal y como es. Y también nos muestra una cantidad de desventajas, pero también de posibilidades en cuanto que podemos estar suponiendo o tenemos ese hábito porque a veces estamos como funcionando desde miedos, necesidades que nos pueden estar generando sufrimiento innecesario, como la necesidad de control, la necesidad de tener la razón, la necesidad de siempre estar saliéndonos con la nuestra, o la necesidad de encontrar un culpable o poner la responsabilidad en cualquier sitio que no sea en nosotros mismos, o a veces porque podemos ser pesimistas, compulsivos, fatalistas, y entonces nos imaginamos lo peor, o porque tenemos ese hábito o esa impulsividad, o a veces por ignorancia, no de no saber, sino de no darnos cuenta, o porque tenemos temores, miedo al rechazo, miedo a mostrarnos débiles, miedo a que no nos aprueben, miedo a generar el conflicto o miedo a tener que enfrentar un conflicto, pereza muchas veces, o porque estamos con estados de ánimos regulares o porque hemos tenido experiencias previas que nos llevan a suponer. Entonces, en este tercer acuerdo, pues es muy importante revisar nuestra actitud ante lo que nos pasa, de tal forma que podamos ser un poco más prácticos y más realistas y a través de preguntas poderosas, a través de acercamiento de diálogo y de comunicación, podemos entonces acercarnos a la verdad. Y si la verdad no es clara, pues más bien hacer un acercamiento a la búsqueda de la verdad o poder seguir adelante sin hacer suposiciones, sino más bien esperando que la verdad florezca, ¿no? O emerja. El cuarto acuerdo es un acuerdo sobre crecimiento personal. Es, es esa invitación a que cuando estamos dando lo mejor de nosotros mismos, podemos estar con esa certeza de tener por lo menos la conciencia tranquila. Y en crianza esto es muy importante
porque pues ustedes y yo sabemos que uno de los factores que realmente educa, forma y contagia a nuestros hijos eso que queremos para ellos es el ejemplo. Entonces, seguir como en el paradigma o en el acuerdo obsoleto de pedirle a otro, y más si es un niño, a uno de nuestros hijos o a nuestro equipo de trabajo, ¿no? Que sigan nuestras instrucciones, pero no nuestro ejemplo, pues ya sabemos que eso no funciona. Lo que funciona es la pedagogía del ejemplo, la pedagogía de la admiración, la pedagogía del contagio. Y en ese sentido, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, como los niños son muy hábiles y se dan cuenta de nuestras incoherencias, todo lo que hagamos por desarrollar eso que queremos para nuestros hijos en nuestra vida personal, pero por convicción. Y entonces ya estamos hablando aquí de lo valioso, de los recursos que realmente ayudan a que la vida no nos quede grande, o sea, que son las habilidades, las competencias para la vida, porque en última estamos educando es para la vida. No solo somos hoy en día como instructores, ¿no? Para la información o los contenidos, porque eso ya pues, todo está en Internet, cada vez estamos más conectados con la construcción del conocimiento. Entonces estamos hablando de educar para la vida buena y cómo ser ejemplar a través de procesos de crecimiento personal. Ya entraremos ahí y entonces miraremos ya más de cerca de qué se trata. Pero esa certeza de estar dando lo mejor de nosotros mismos, lo máximo que podemos en todas nuestras dimensiones, de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones interpersonales, nuestra dimensión interior, nuestra dimensión social, eso asegura también que estemos más tranquilos y es una estrategia de comunicación muy potente. Después viene este segundo acuerdo, este segundo libro, que es el quinto acuerdo, que nos dice, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Y es un libro en el que, y es un acuerdo en el que nos están diciendo la importancia de despertar, pero a través también de la duda, a través del dudo, luego existo, no solo pienso, luego existo, sino también dudar no solo de lo que recibimos de afuera, sino también de lo que pasa adentro, y es donde a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, cada vez que yo pienso mal de mí mismo o que estoy dándome palo o que me estoy criticando a mí mismo, también inclusive en eso dudar, ¿no? ¿Será que la cosa sí es así? Es como asumir una actitud crítica, pero no de criticón, sino de indagación, de observación, de ampliar posibilidades, de poder decir, bueno, las cosas realmente estarán funcionando así, o estaré exagerando, estaré de pronto yéndome fuera de lo que es la realidad o de mis posibilidades. Y entonces de aquí pues también sale el concepto de límite y el concepto de aprender a observar y escuchar al otro, pero también a nosotros mismos. Y un límite que invita es a la empatía, a la comprensión. Es ponerle límite a la impulsividad, a la creencia como ciega, ¿no? A esa fe del carbonero, sino más bien ser más abiertos a observar y a poder también desde ahí movernos por la vida. Bueno, esta era la reflexión de hoy. Vamos a ahondar en cada uno de los acuerdos. Entonces, durante unos segundos, piensen qué les queda de esta reflexión, de observarse en sus habilidades de comunicación asertiva, en sus propios conceptos y experiencias, vivencias, percepciones acerca de lo que es la comunicación y la asertividad. Y si ya han leído este libro o no lo han leído, pues vale la pena tenerlo ahí como libro de cabecera y irlo consultando para poder ir ampliando y ahondando en este tema. Entonces, la siguiente reflexión será el primer acuerdo, el uso impecable de las palabras. Quedará montado en su momento en YouTube para que también lo puedan consultar. Y los invito también entonces a que si ustedes quieren apoyar esta causa, pueden entrar a sentidovital.com, aportes voluntarios, y ahí pueden hacer donaciones y participación de alguna manera para cubrir los gastos que esta propuesta tiene.
Y pues no me queda más que darles las gracias, invitarlos a que visiten la página, las redes sociales. Ahí están mis datos, mi correo electrónico y mi número de celular. Y los espero entonces en la próxima reflexión de crianza para que sigamos ahondando en este tema. Muchas gracias.